Pues bueno, os presento a los chicos de BlueTab, a Javier Arcaide y Pablo Magán, que van a contarnos soy un ordenador, ¿qué quieres que te gane? Vamos a darle un aplauso. Puede ser en cualquier momento, lo digo yo. Si no, vale. Bueno, podéis hacerle preguntas entre medias, ¿vale? Tampoco os excedáis. Bueno, buenos días. No sé si me oye bien. Si en algún momento se me oye flojo, podéis decirme que hable más alto. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Soy un ordenador, ¿a qué quieres que te gane, no? Bueno, pues como ya el título dice, vamos a hablar de... Sí, gracias. Bueno, como el título dice, vamos a hablar de cómo puede jugar la máquina contra los humanos, ¿no? Entonces vamos a explicar los dos modos que tenemos de... Bueno, en esta charla vamos a explicar dos modos que tenemos de enseñarle a los ordenadores a jugar a juegos de mesa. Y luego vamos a ver también un ejemplo de un juego que hemos implementado nosotros y para el que hemos hecho una inteligencia y unas reglas para jugar contra el humano, para responder a estas preguntas y si es verdad que el ordenador puede ganar al humano. La respuesta es fácil, ¿no? Pero por entretenernos un poco en el tema. Vale, bueno, primero vamos a hablar un poco sobre BlueTab. Somos una empresa de más de 1000 empleados ya, nos dedicamos a todo el tema relacionado con los datos, damos soluciones a empresas para cualquier tema, ya sea Data Analytics, Cloud, cualquier cosa así. Desde 2021 formamos parte del grupo IBM y luego, bueno, pues tenemos presencia en otros países como México, Perú, Colombia. Y bueno, en cualquier caso, para más información, están ahí en la entrada que podéis preguntar y os lo van a explicar con mejor detalle que yo. Vale, luego nosotros, yo soy Pablo Magán, tenemos 5 años de experiencia, yo llevo 1 año y medio en BlueTab y bueno, somos matemáticos los dos, trabajamos más sobre todo en la parte de Data Engineer, pero bueno, estamos muy interesados en toda esta parte de inteligencia artificial y como también somos un poco fans de los juegos de mesa, pues hemos hecho esta charla. No sé si tú quieres añadir algo. Vale, bueno, vamos a ver un índice de qué es lo que vamos a ver en esta charla. Bueno, lo primero, una introducción, ¿no? Y luego vamos a pasar por las estrategias básicas de cómo enseñar a un ordenador a jugar a algo, ¿no? Tenemos dos vertientes muy diferenciadas, las reglas o el aprendizaje automático, ¿vale? Ahora entraremos en ello. Luego vamos a ver unos conceptos básicos para entender un poco toda la teoría. Veremos el ejemplo del juego que hemos implementado nosotros. Es un juego que ya existe, ¿vale? Simplemente hemos hecho la implementación y hemos enseñado a la máquina a jugar. Veremos la implementación de cómo se ha hecho todo esto y luego veremos unos ejemplos de los algoritmos que hemos utilizado para el greedy y el minimax. Son ejemplos de algoritmos que hemos usado para las estrategias con reglas y luego el aprendizaje por refuerzo, que es lo que se ha hecho en la parte del aprendizaje automático. Veremos los resultados que ha sacado esto y pues luego hablaremos un poco de las conclusiones. Vale, bueno, vamos a poner un poco de contexto histórico, ¿no? Los juegos llevan existiendo desde hace mucho, ¿no? 5000 años, data el primer juego, pero bueno, ¿qué pasa? Le pasa a Pedro. Vale, si no, por si acaso pasa. Vale, bueno, pues nada, a lo largo ya de la historia había gente ya que ha intentado retar al humano, intentando hacer algo automático, una máquina o algo que ganara, ¿no? El primer ejemplo que tenemos es este, es un señor de 1780, un húngaro, que creó un autómata, algo parecido a este, que ya decía que ganaba al ajedrez a cualquier persona. Entonces lo llevaba por la feria, ¿no? Y bueno, y ganaba, jugó contra Napoleón, contra Franklin, creo también, ¿no? Bueno, mucha gente, ¿no? ¿Alguien sabe cómo jugaba este autómata? Efectivamente, esto no tenía todavía nada de inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, era un poco por contextualizar que esto ya desde hace mucho tiempo ya se quería ir haciendo, ¿no? Los primeros casos reales que tenemos son el Deep Blue y el AlphaZero, ¿no? Yo creo que son conocidos, ¿no? ¿Alguien me sabe decir qué diferencias hay entre el Deep Blue y el AlphaZero? Un superordenador de la época, ¿no? Que ganó a Kasparov. Sí. Bueno, sí, ambos son ordenadores, ¿no? Bueno, procesadores, da igual sea ordenador, ahora el AlphaZero puede estar incluso en el móvil, da igual, ¿no? La principal diferencia es que el Deep Blue jugaba con reglas, no usaba ningún tipo de inteligencia artificial, simplemente tenía estipuladas qué cosas, o sea, un humano le había dicho esto es mejor, esto es peor, entonces si puedes hacer esto, si no, simplemente reglas. AlphaZero ya utiliza algoritmos de aprendizaje reforzado, ¿vale? Y hace que
Bueno, los resultados son mucho mejores, ahora lo veremos. Bueno, Deep Blue ganó a Kasparov a un mejor de 3 partidas y AlphaZero ya consiguió desbancar a todos los grandes maestros de ajedrez de la actualidad y de vamos para siempre. Bueno, vale, ¿qué tipos de algoritmos tenemos? El primero que vamos a hablar es las reglas, ¿no? Las reglas es como hemos dicho que aprendía el Deep Blue, ¿vale? Son algoritmos que se basan en una heurística. Una heurística es simplemente determinar cómo le decimos al ordenador qué es mejor o qué es peor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? En el ajedrez, por ejemplo, si nos podemos comer la dama, pues mejor que si nos podemos comer el alfil, ¿no? Porque esto es mejor a priori. En el Conecta 4, pues si podemos poner 2 piezas adyacentes, mejor que si ponemos en columnas separadas y tal. Y en el 3 en raya, por ejemplo, pues si podemos evitar que el otro gane, pues es bueno para nosotros también en general. Vale. La otra forma es el aprendizaje automático, ¿vale? Estos algoritmos no se basan en una heurística que nosotros le definimos, tratamos de que aprenda esa heurística. Entonces, ¿cómo lo hace? Utiliza un montón de partidas ya que se le introducen y entonces él aprende de esas, las ve y entonces ve qué jugadas le llevan a victorias y qué jugadas le llevan a derrotas. Y en base a eso va infiriendo las heurísticas. Vale. Entonces, estos algoritmos pues, a priori pueden hacer jugadas que para los humanos pueden parecer malas, pero que ellos han visto que en un futuro puede darle un resultado mejor y tira por ahí. Vale, bueno, vamos a pasar ahora a unos conceptos básicos que os comenta Javier. Bueno, hola. Vale, ahora vamos a ver eso, lo que ha dicho Pablo, unos conceptos básicos sobre todo el tema del aprendizaje por refuerzo y para entender bien la charla. El primero de ellos es la recompensa. La recompensa es el valor que obtenemos de realizar una acción. Pues Pablo ha comentado, por ejemplo, que en el ajedrez comer una dama es mejor que comer un alfil. Ahora, si ponemos números sobre eso, pues esa es la recompensa, una de las posibles recompensas con esa heurística, ¿no? Una recompensa se puede dividir, o sea, podemos diferenciarlas entre las recompensas a corto plazo, que son, por ejemplo, esta de comer una dama, que a priori tiene una recompensa de 9, o una recompensa a largo plazo, ¿no? Que es mirar varios turnos adelante y retroceder hasta la acción que hemos hecho y qué recompensa tenemos a largo plazo. Vale. El estado de una partida, es el contexto y situación del juego en un momento dado. Pues un ejemplo es, en nuestro caso son los tableros, ¿no? El tablero del ajedrez, el estado inicial es las 16 piezas de cada jugador colocadas como todos conocemos. Y cuando se mueve una pieza, pues cambia el estado y obtenemos una recompensa. Aquí ya entramos en conceptos un poco más abstractos que a lo mejor son un poco más difíciles de entender, pero bueno, yo creo que con los ejemplos lo vamos a ver. El espacio de acciones es el conjunto de todas las acciones que podemos realizar en cualquier estado y en cualquier momento de la partida, sin tener en cuenta si son legales o no. Por ejemplo, el conjunto de acciones del 3 en raya tiene 9 elementos, ¿no? El 1 por casilla. Si en cualquier momento podemos encontrar un estado. En cualquier momento podemos encontrar un estado en el que podemos poner una pieza en cualquiera de las 9 casillas. En el 3 en raya es muy sencillo porque el estado inicial podemos encontrar esas 9 acciones. En el Conecta 4, que es este juego de 7 columnas por 6 filas, el conjunto de acciones tenemos una acción por cada columna, ¿no? Porque el juego consiste en elegir una columna y tirar una ficha por esa columna y que caiga hasta donde cae. Entonces el conjunto de acciones del Conecta 4 es de 7 elementos. El del ajedrez es un poco más complejo, pero básicamente se puede estimar, yo creo que es exactamente igual que 16, que es el número de piezas por cada jugador, por las 64 piezas casillas del tablero, que es 1024. Porque en cualquier momento podemos encontrar un estado en el que cualquiera de esas acciones es legal, es posible hacer. Vale, y una política matemáticamente es una función entre el espacio de estados, el conjunto de todos los estados y el espacio de acciones. Es decir, a cada estado se le asigna una acción. Por ejemplo, hemos puesto este ejemplo, ¿no? Que para este estado del 3 en raya, pues le asignamos la acción de colocar en la casilla 1 una X. Esto, si lo hacemos para todos los estados, tenemos una política. Nosotros, por meter algo de aleatoriedad dentro de las políticas, lo que vamos a hacer es no establecer una acción concreta para cada estado, sino una distribución de probabilidad en el conjunto de acciones que dará una probabilidad a cada acción, de manera que hacer esta, que es una buena jugada porque evita que el otro gane,
sea más probable que cualquier otra jugada. Vale, ahora vamos a hablar del ejemplo en el que hemos implementado todos estos agentes de inteligencia y hemos elegido este juego, el Blocus. Es un juego de 4 jugadores que consiste en un tablero de 20 por 20 casillas en el que se van colocando piezas de distintas formas. Las distintas piezas son estas que vemos aquí. Como vemos, hay piezas de una casilla, de 2, de 3, hasta de 5 casillas. Estas piezas se pueden rotar, se pueden girar y se colocan en el... y se colocan en el tablero. Para colocarlas en el tablero tenemos ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, un jugador no puede colocar una pieza tocando otra que ya haya colocado, pero tiene que colocarla que coincidan en una esquina. Ahora vemos un ejemplo y se verá mejor. Si un jugador no puede colocar más piezas, en ese caso pasa turno y siguen jugando los demás, y al final del juego, cuando nadie puede poner más piezas, se cuentan el número de casillas, no el número de piezas, el número de casillas, y el que más casillas haya completado en el tablero, gana. Un ejemplo, vamos a pasar rápido por esto, es el siguiente. Aquí vemos los 4 colores de los 4 jugadores y la casilla inicial donde pueden empezar. El primer jugador, el azul, pues por ejemplo, podría realizar esta acción, ¿no? Colocar esta ficha de 5 piezas en su esquina. El jugador rojo, el verde y el amarillo. Ahora el jugador, a ver si soy capaz, porque mi pulso no se ve, no sé el punto, ¿no? Bueno, el jugador azul tendría ahora 3 casillas en las que podría colocar. La primera, bueno, en la diagonal, por ejemplo, esta sería una de las posibilidades. Tiene 3 casillas en las que podría empezar, porque hay 3 casillas en las que coincide una diagonal. A esas casillas las hemos llamado hot cells nosotros y veremos por qué damos este nombre después. Pasados ciertos turnos, esto sería un posible tablero. Como vemos, siempre se pueden distinguir las fichas de cada jugador de un vistazo, porque no se pueden tocar entre ellas. Y un posible tablero final es este. Si lo analizamos, pues vemos que no hay ninguna posibilidad para ninguno de los jugadores de poner ninguna ficha. ¿Alguien me sabe decir cuál es el espacio de acciones de este juego? Estimarlo, dar una idea. Vale, bueno, pues tenemos 400 casillas, 21 fichas por jugador y más o menos 4 rotaciones. Hay fichas que tienen más, hay fichas que tienen menos, pero más o menos es 33.600 acciones. Claro, esto es un espacio de acciones gigantesco para un agente de aprendizaje por refuerzo. Y nosotros hemos simplificado el juego para esta charla y lo que hemos hecho es coger un tablero 10×10 y usar solo las fichas que tienen como mucho 4 celdas. Así el espacio de acciones tiene 2.200 acciones, 2.201 porque hay que sumar una por pasar turno, pero bueno, 2.200. Vale, ahora vamos a ver la implementación en Python de cómo hemos hecho todo esto. La primera librería, y yo creo que la más importante de las que hemos usado es Gym, es una librería desarrollada por OpenAI, es open source, y te permite desarrollar entornos, bueno, contiene muchos entornos de aprendizaje por refuerzo y de una manera muy sencilla te permite desarrollar nuevos. En realidad, para desarrollar un nuevo environment, un nuevo entorno de este tipo de juegos, lo único que necesitas es un esquema como este que vemos aquí. Necesitas definir en la función step cuáles son las dinámicas del juego, en la función reset cómo se comienza el juego, ¿no? Cuál es el estado inicial. Bueno, tiene una función render que permite a un humano visualizar cuál es el estado en cierto momento, y luego hay algunas funciones más como la función observation que devuelve esquematizado de alguna manera cuál es el estado del juego para que el modelo lo pueda entender, y algunas más, pero es muy sencillo crear nuevos entornos de Gym. La segunda librería que hemos utilizado, que es simple, es una librería desarrollada por un señor que se llama David Foster y que permite de una manera muy fácil desarrollar agentes de aprendizaje por refuerzo, tanto usando reglas como usando aprendizaje automático.
Para esto utilizamos la técnica self-play, que básicamente consiste en, de todas las posibles agentes que tenemos ahí un banco ahí pone banco de networks, pero es un banco de agentes, escogemos el número de jugadores, en general se escoge el mejor, el de más arriba, el último que haya salido, y se ponen a jugar. Se ponen a jugar varias veces, muchas veces, entonces interactúan con el environment, que está desarrollado en Jim, y con ese set de ejemplos grande entrenamos un nuevo modelo usando... bueno, eso lo explicaré luego, pero usando un modelo PPO, que es un modelo basado en políticas. De ahí sale una nueva red y la metemos al banco de redes, de la que volvemos a sacar y volvemos a iterar, cada vez mejorando más. Por eso se llama aprendizaje por refuerzo. Esta técnica self-play se ha utilizado, por ejemplo, en AlphaZero, que antes lo comentaba Pablo, con resultados muy buenos. Y ahora, otra vez Pablo. Vale. Sí, dale. No acabo de entender muy bien qué diferencia hay entre las dos librerías, que hace una y que hace otra. Jim es como... Sí. Jim permite el desarrollo de entornos, de todas las dinámicas del juego, y da una API para comunicarse luego con los modelos. Simple lo que hace es facilitar el tema de que haya más de un agente. Es relativamente fácil entrenar un agente de Reinforcement Learning en el que solo hay un jugador. Por ejemplo, lo hemos visto todos, ¿no? Las típicas carreras de coches o los muñequitos que se mueven, esos son todo agentes de Reinforcement Learning. El problema viene cuando entra en juego más de un agente, y esta librería simple lo facilita mucho, porque permite jugar contra versiones anteriores del mismo agente, de manera que se van... El adversario. Sí, exacto, eso es. Gracias. Vale, bueno, vamos a ver unos cuantos algoritmos basados en heurísticas, ¿no? El primero va a ser el algoritmo greedy. Entonces, bueno, como hemos visto antes, esta es una parte de algoritmos por reglas. Entonces, un algoritmo greedy necesita de una heurística. Todos los algoritmos por reglas se basan en heurísticas. Una heurística es la manera de medir qué recompensa obtenemos por hacer una jugada a priori, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, los algoritmos greedy o voraces, una vez que definidas una heurística, lo que harían sería, sin más, escoger la jugada que más recompensa nos dé, ¿vale? En base a esta heurística. Entonces, bueno, esto así a priori puede parecer que pues no va a ir muy bien, ¿no? Y bueno, veremos ahora que esto se puede mejorar mucho, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es que son muy fáciles de desarrollar, ¿vale? Pero pues no tienen en cuenta recompensas a largo plazo y al final va a escoger jugadas malas porque no puede ver más allá. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo serían algunas de estas heurísticas. Por ejemplo, para el Conecta 4, ¿no? Pues la que hemos comentado antes. Una heurística podría ser, sin más, cuento en cada posición que puedo hacer, cuento cuántas casillas me quedan juntas, cuántas fichas de mi color, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tendríamos las diferentes opciones, ¿vale? De dónde poner. Bueno, faltaría ahí arriba una también. Y en todas estas de la izquierda hacemos más 2, ¿vale? Porque conseguiríamos una fila de 2 y en estas, que están solas, pues haríamos más 1, ¿vale? Esto sería un ejemplo de una heurística. Esta heurística es muy mala, ¿vale? Seguro que podemos encontrar algunas mejores, ¿vale? Pero bueno, es una forma de definir cómo se le da una recompensa a una jugada, ¿vale? Otra que podríamos mejorar un poco sería decir, bueno, como esto es un juego de adversario, lo que me acerca a mí a la victoria se la aleja al otro y al revés, ¿no? Entonces, lo que es bueno para mí es malo para el otro, así que podemos decir, vale, yo quiero sumar mi recompensa y luego voy a restar lo que haga el adversario, ¿no? Porque al final es malo para mí. Entonces, de estas opciones, por ejemplo, la que tenemos aquí, la tercera, ¿vale? Si ponemos esa casilla, nos damos cuenta que el adversario podría hacer un más 3 con nuestra heurística, esta heurística definida, ¿vale? Así que esto se simplificaría en una menos 1, por lo que probablemente me diera pues, que hay que elegir otra jugada mejor. El greedy nos diría que otra jugada mejor, ¿vale? Bueno, esto sería para todas. Bueno, con esto hemos mejorado claramente ya un poco esta heurística, ¿vale? Como digo, se puede elegir cualquier heurística. Vale, para el ajedrez, por ejemplo, pues la heurística más clásica es asignar un valor a cada pieza y sin más, pues si como una pieza me apunto su valor en recompensa, me da la recompensa ese valor, y si no, 0. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una partida, pues esas serían todas las acciones posibles que podemos hacer para este tablero. Y bueno, aquí, por cómo hemos definido la heurística, todo tiene recompensa 0, ¿vale? Bueno, podríamos definir otras que se ocupen en que te puntúen rellenar el centro del tablero o otras cosas, ¿vale? La que hemos definido es esta. Todas tendrían 0 menos esa jugada, ¿vale? Que tendría más 1 porque nos comemos un peón.
Pero bueno, volviendo a lo de antes, ¿no? Vemos que cualquiera que sepa un poco jugar al ajedrez ve que esa jugada es mala ya. ¿Por qué? Porque nos pasa lo de antes. Podemos hacer la misma heurística que hemos aplicado antes para el 4 en raya, la podemos aplicar aquí, ¿no? Si hacemos eso, vemos que a esa jugada le sigue esta, que es -3, ¿vale? Porque se come nuestro caballo. Así que esto se simplificaría en una -2 y probablemente pues, no fuera la jugada óptima ni para el greedy, ¿vale? Entonces, ahora, para nuestro juego, el que hemos desarrollado, ¿qué heurísticas podremos decir? Pues una heurística puede ser, sin más, una muy simple. Como cuenta las piezas que has puesto, pues pon la pieza más grande que puedas y ya está, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos diría, pues pones ahí. Vale, pues bien. Esa sería una heurística, ¿vale? Vale, vamos a ver, esto, los algoritmos greedy, ¿cómo lo hemos implementado, no? Pues bueno, esto muy fácil, ¿no? A ver, necesitamos al final darle un tablero, que es el estado que tenemos, de lo que hablábamos antes, una función de heurística y una acción que hemos elegido. Esto es porque vamos, previamente, antes de llamar a esta función, vamos a iterar entre todas nuestras posibilidades y queremos que nos dé la recompensa total. Vale, entonces esto aquí lo que hace es colocar nuestra pieza, nos dice qué recompensa tenemos, a ver, no va. Vale, nos dice qué recompensa tenemos y entonces luego lo que hacemos básicamente es iterar entre todas las legales acciones en los jugadores que tenemos y qué acciones pueden hacer legales. A ver. Y luego, entre todas esas legales, pues aquí dice choose action max reward, ¿vale? Te dice de todas las legales que puede hacer, ahí tenemos una función que simplemente te dice esta es la mejor que puede hacer y esta es la recompensa que tiene. Se la resta la tuya, itera con todos los jugadores y te devuelve cuál es la que más recompensa sale en base a eso. Bueno, ahí lo parte entre el número de jugadores para equilibrar un poco, porque si no siempre elegiría que los otros jugadores no hicieran jugadas buenas sin intentar el hacer buenas. Vale, bueno, ¿cómo podemos esto mejorar drásticamente, no? Está claro que una pega que tiene el algoritmo greedy es que no mira hacia adelante. Pues bueno, ya teníamos casi implementada la lógica, ¿no? Vamos a añadirle un poco, ¿no? Como son juegos de adversario, pues lo que hemos dicho antes, lo que es bueno para uno es malo para otro. Entonces, vamos a abrir el árbol y vamos a darle una profundidad. Entonces, igual que antes habíamos parado solo en el siguiente turno, ¿por qué no pensamos nosotros también nuestro siguiente turno y así n veces? Eso va a ser lo que vamos a llamar profundidad, ¿vale? Y lo que va a tratar de hacer este algoritmo siempre va a ser cuál es mi mejor jugada para la que, contando que los otros hacen su mejor jugada, en esas sumas restas, que es lo que más recompensa me da a mí. Vale, vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿vale? En el ajedrez. Antes, por ejemplo, el algoritmo greedy en esta situación, siendo negra, nos hubiera dicho, cómete la torre, que es +5, que vas a encontrar mejor. Bueno, esto es el greedy, ¿no? Pero si ahora ponemos un algoritmo de minimax con una profundidad ya de 1, simplemente, pues ya nos diría, mira, baja la reina ahí, que te da +0 ahora, pero tú espérate, porque el otro va a hacer eso, porque si no es mate, y luego tú te comes la torre y te llevas una jugada de más infinito, que es ganar la partida, la recompensa, ¿vale? Entonces, simplemente, con una profundidad de 1 ya hemos mejorado mucho cualquier juego, ¿vale? Para el blocus, por ejemplo, el caso de antes, ¿qué pondríamos ahí? Antes nos decía de poner ahí esa pieza, la pieza grande, porque es la más grande, pero ¿qué podría haber ahora un algoritmo minimax de una profundidad mayor? Pues que, por ejemplo, podríamos poner esa, que esto es independiente de la heurística, ¿vale? O sea, que la heurística siga siendo poner la pieza más grande, nos podría decir eso. ¿Por qué? Porque con más profundidad va a haber que podría meter otra pieza ahí y ampliar toda esa zona, y ahora ha ganado toda esa zona donde ahora puede poner piezas y antes no. Si hubiese puesto la grande, pues se hubiese quedado ahí encerrado. Entonces vemos que al margen de conservar la misma heurística, podemos mejorar mucho el algoritmo, ¿vale? Y bueno, esto si le pones profundidad tanta como quieras, al final te desglosa el juego entero y se calcula y no va a encontrar nada que le gane. El problema es que esto computacionalmente es muy caro, porque se abre un árbol muy grande. Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos implementado? Pues la implementación ha sido, la primera parte es exactamente lo de antes, ¿vale? Calcular las jugadas de los otros. Lo que pasa es que esto ahora, como podemos ver, pues es una función recursiva. Después de calcular la jugada de los otros jugadores, volvemos a calcular la nuestra. ¿Cuál sería la nuestra mejor después de esto? ¿Vale? Entonces, iteramos ahí y nos da otra acción que elegimos y una máxima reward. Y entonces, si llegamos con que la profundidad en la que estamos ejecutando esta función es 0, pues devolvemos esa recompensa. Y si no, volvemos a llamar otra vez a esta misma función, pero con una profundidad menos. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver ahora por otra parte los algoritmos de aprendizaje. Bueno, la segunda parte de esta charla, la queríamos ver en este tipo de agentes, ¿no?
los agentes que aprenden de partidas anteriores sin ningún tipo de heurística y la idea es que esto genera su propia heurística, entonces la va estimando con redes neuronales de manera que cada vez se hace mejor la heurística y al final obtiene una política que es la mejor posible o equivalente. Vale, voy a pasar rápido por esto porque no nos queda mucho tiempo, pero básicamente aquí tenemos varios actores, ¿no? El agente, que es el programa que nosotros entrenamos para que tome las decisiones, el entorno, que ya hemos contado antes lo que era y se desarrolla en GIM, nosotros lo hemos desarrollado en GIM. La acción es el movimiento que la gente decide realizar dentro de todas sus acciones legales, y las recompensas, que es el retorno numérico de la acción, que puede ser positivo o negativo. Las recompensas ahora las medimos a posteriori. La heurística lo que hace es medir a priori cuánto va a ser la recompensa. Ahora realizamos una acción y de eso obtenemos una recompensa. Y y usando algoritmos de entrenamiento por refuerzo, como el PPO, nosotros vamos mejorando la política para alcanzar una que sea óptima. El algoritmo PPO que hemos usado, que es Proximal Policy Optimization, utiliza un método que se llama Actor Critic y que cuenta con dos modelos o dos redes neuronales dentro. La red neuronal Actor, que es la que estima el valor de la política, es decir, estima la probabilidad que va a tener cada acción del espacio de acciones dado un estado, y el modelo Critic, que lo que hace es estimar la función ventaja, es decir, la función del valor de la acción. O sea, estima el valor de la acción a priori. Y de esa manera va iterando y va mejorando el modelo. Las redes neuronales, el ejemplo que nosotros hemos utilizado en Blocus han sido estas. Como vemos, como son espacios dos-dimensionales porque es un tablero, lo que usamos son redes convolucionales de TensorFlow y luego algunas capas densas para obtener el número de salidas que necesitábamos, pero nada complicadísimo. Y bueno, los resultados han sido estos. Vemos, no sé si se ve muy bien, pero vemos arriba un player, que es el agente que hemos medido, jugando contra 3 del eje Y, del eje vertical. Entonces, estas son las probabilidades que tenía de ganar y vemos que, bueno, que los agentes es que no puedo señalar bien, pero los agentes greedies no son muy buenos. Los que hemos entrenado con redes neuronales han ido funcionando bien, pero ninguno se acerca a un minimax con profundidad 2. Es muy probable que si hubiésemos dejado entrenando el modelo mucho más tiempo o en máquinas mucho más grandes, los modelos con redes neuronales hubiesen mejorado al minimax. Y la problemática del minimax es que con profundidad 2 los tiempos ya se volvían muy, muy altos para jugar. Y los resultados contra humanos, que estos hay que cogerlos con pinzas porque hemos jugado muy pocas partidas, pero bueno, básicamente a los algoritmos greedy, que son los primeros hasta el 1, 2, 3, hasta el séptimo, los hemos ganado la mayoría de veces. Luego los algoritmos con redes neuronales han ido mejorando cada vez más y a los minimax nos costaba ganarlos, y sobre todo al minimax 2, que solo hemos jugado una partida cada uno, nos ha ganado las dos. Claro, esto no es relevante, seguro que si viene aquí el campeón de Blocus del mundo gana al Minimax 2 y probablemente al Minimax 3, pero bueno, llegaría un momento que no sería así. Y bueno, las conclusiones son estas, ¿no? Los algoritmos Minimax son tan buenos como queramos, contando con la máquina que tengamos. Si tenemos capacidad computacional infinita, pues podemos poner el Minimax a jugar con todos los turnos de profundidad que queramos y va a ser mejor que cualquier modelo porque va a calcular el juego entero. ¿Qué pasa? Que ese coste computacional es tan grande que se soluciona pues entrenando algoritmos de reinforcement learning que son capaces de alcanzar resultados muy buenos sin esa capacidad computacional. Y bueno, hemos aprendido mucho realizando esto, con los frameworks como GIM o Simple nos han facilitado muchísimo la vida, y la verdad es que invitamos a cualquiera que le interese este mundo a utilizar sobre todo Simple. Nos ha parecido una cosa magnífica para enseñar al ordenador a jugar a juegos de mesa. Y nada, ¿preguntas?
Un momento, voy a intentar encender el micro para que puedan responder preguntas y vayamos un poco más. Sí, no, es por el tema de la Un momento, no os mováis, por favor. Es que si no, se lía el follón. ¿Quién quiere hacer preguntas? Respecto a la heurística del modelo Minimax, en caso de que, como decíais vosotros, ¿no? Si tuvieras una profundidad infinita, entiendo que podría calcular el juego entero. Pero aún así, está limitado por la heurística inicial, ¿no? Que son un conjunto de valores dados. Entonces, lo que quiero decir es, entiendo que esta heurística inicial que tú das condiciona, ¿no? De forma significativa a la performance del Minimax. Cuanto mejor sea la heurística, antes va a converger a jugadas buenas. Menos profundidad vas a necesitar para que empiece a jugar decentemente. Tú puedes meter una heurística todo lo compleja que quieras y eso le va a ayudar, ¿sabes? O sea, es lo que decíamos antes en el ajedrez. En vez de valorar simplemente comerte una pieza de tanto valor o no, le dices, bueno, pues vamos a valorar cosas como controlar el centro, vamos a valorar cosas como bloquear fichas suyas, que clavarle fichas o algo así, pues va a mejorar, va a hacer que converja, que vea jugadas buenas antes, sin tener que irse a tanta profundidad. En el caso del Blocus, nosotros hemos utilizado una heurística muy buena, que es medir, dada una jugada, cuántas jugadas te permite el turno siguiente. Entonces eso... Claro, con las diferentes heurísticas se nota un montón el que jueguen unas con otras, que hay unas mucho mejores. Y entiendo que por la parte de aprendizaje automático, lo que cambia concretamente es esto, ¿no? La heurística esta que escoge su propia heurística. Claro. ¿Podrías llegar a tener, por ejemplo, una heurística dinámica a medida va avanzando el juego y tener una combinación de, ¿cómo se llama ahora? De aprendizaje automático que genera su propia heurística y, por ejemplo, combinado con un Minimax? Sí. Partiendo de esta heurística, ¿esto tendría algún tipo de sentido o realmente no? Una de las cosas que se puede hacer con Simple es entrenar el modelo partiendo desde un jugador con reglas. Entonces, eso va a hacer que los modelos aprendan de esas reglas al principio. Y eso, pues suponemos que no lo podemos confirmar, pero la heurística se va a parecer más a la que le hayamos dado al jugador. Pero bueno, a lo que te refieres de si se pueden combinar, puedes hacer unas reglas que sean, me quedo un compendio de lo que sale por parte de la gente del Reinforcement Learning y otro del Minimax, y yo elijo en base a eso un threshold que le dices o una ponderación a cada uno. Si funciona mejor o peor, no sabemos, la verdad. Yo creo que... No sé si va a tener algún... Yo creo que cada uno te va a tirar por un lado en general, o sea que a lo mejor... Vale, perfecto. Nada, gracias. Hola, buenas. Hola. Bueno, como fan de los juegos de mesa también, enhorabuena por la charla, muy chula, muy interesante. Mi pregunta iba dedicada, hay muchos videojuegos de juegos de mesa en el que el jugador elige la dificultad de la IA, entonces, ¿el juego tiene diferentes heurísticas en función, más potente o menos potente en función de la dificultad que elige el jugador para la partida, o cómo se adapta la dificultad? Pues bueno, esto dependerá del que haya hecho el desarrollo de ese videojuego, pero yo diría que en general lo que hace puede variar entre la heurística y la profundidad, seguro. Entonces, bueno. Yo creo que los que yo conozco lo que hacen es limitar el tiempo. Entonces él dice, con este tiempo tú el modelo tiene que ser capaz de elegir una acción. Entonces si le da menos tiempo, la jugada va a ser buena. Salvo que sea un modelo de aprendizaje automático, que en ese caso la verdad es que no tengo... Pero en general habrá varios ejemplos de elegir entre uno. En los videojuegos sobre juegos de mesa no hay cosas con aprendizaje automático hechas. En general son todo reglas. Vamos. Muchas gracias. Última pregunta. Esto es como un esquema. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido muy interesante y ha dejado bastantes temas claros. Yo quería preguntar más sobre la aplicación, o sea, no tanto sobre el método, pero por lo que habéis estado explicando en los métodos basados como en Minimax, como en heurística, si tú tienes un conocimiento previo del juego, puedes introducirlo para crear heurísticas que se aproximen mejor, cosa que no ocurre en el modo de aprendizaje por refuerzo, porque desarrolla sus propias políticas. Es posible, más o menos, ¿no? Bueno, es posible aprender esas políticas
de modelos entrenados por aprendizaje por refuerzo para mejorar el conocimiento de jugadores? A ver, el conocimiento del juego lo tienes, salvo que el entorno ya esté desarrollado, en ese caso no, que tú solo puedes entrenar a gentes sin saber cómo funcionan las dinámicas por detrás. Para desarrollarlo tienes que tener un conocimiento del juego, sobre todo para ver qué recompensas devuelves de cada acción, porque eso sí que lo haces. Tú, cuando cambias el estado, en la función que hemos visto antes de aquí, tienes que devolver una recompensa, y esa recompensa sí que la da el programador a priori, dependiendo de qué es lo que haya ocurrido. Entonces, ese conocimiento del juego lo tienes que tener. Si el environment ya está creado, pues supongo que la respuesta Sí, es... pero bueno, más en base a la pregunta, que yo creo que lo que decía es si podemos aprender de luego el aprendizaje reforzado. Yo Sí. creo, puedes aprender, pero tú no vas a poder meterte los parámetros para ver nada que tú entiendas. Tú puedes aprender simplemente de verlo. Pero bueno, en el ajedrez, por ejemplo, yo creo que ha cambiado bastante lo que es la estrategia básica a partir de que los ordenadores han empezado a jugar. Ahora los profesionales miran la jugada que les recomienda el ordenador y analizan en base a eso. O sea, cuando ellos entrenan, por así decir. O sea que ya básicamente somos los humanos los que aprendemos de la máquina. Pero no hay una forma de decirte que te lo explique el ordenador, por así decir, de decirte, no, comete esto porque en el ajedrez, porque es mejor, porque no sé qué, porque no te lo va a decir eso lo tienes que ver tú. Se vuelve un poco como lo contrario, al final estabas tú enseñándole al ordenador y de repente te empieza a enseñar él a ti. Aprendes igual que él hace lo mismo, él no sabe por qué algo es mejor o peor en el aprendizaje automático, él ve que al final gana y pues se lo cree. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.